Comenzamos a desandar la última hora en el programa del profe Morales por Actualidad Radio y esta es la hora de Noel Alejandro Leal, quien nos acompaña desde Venezuela. Muy buenos días, Noel. Buenos días, Jenny, buenos días, profe, buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Noel, Jeanine Áñez cumple un año en prisión. Jeanine Áñez estuvo en Bolivia en el gobierno. Y ahora que Bolivia volvió a su normalidad, ella está en la cárcel. Quiero que por favor me expliques por qué pasa esto, por qué cuando se pone una democracia después de una tiranía, la expresidente está en la cárcel. ¿Podés explicarme un poquito esto? Bueno, en el caso particular de ella, que es el caso de todos en general, quiero jugar con eso, lo particular y lo general de la realidad. En el caso particular de ella, el proceso revolucionario boliviano va a ser muy ejemplarizante, ¿no? El asunto es que ella es culpable de lo que muchos son, que es querer jugar a la democracia en una tiranía. Después de una tiranía es ridículo pensar en juegos democráticos. Después de un proceso revolucionario como lo que nos ha tocado vivir en el continente en estos tiempos, es de idiotas pensar en que se puede jugar a la democracia. De eso es lo que ella es culpable. Es culpable de pretender creer que se puede jugar, que es un deber jugar a la democracia después de la instauración de un proceso como estos. Entonces, este tipo de procesos, lamentablemente, entre sus herramientas, van tomando la estructura judicial del Estado, pues de la nación, y logran que no importa lo que se haga, no importa si fue correcto, no importa si estuvo a tiempo, no importa si lo hiciste dentro del marco de la Constitución y las leyes, te adecuaste a todas las exigencias, mantuviste funcionando a uno de los partidos que dio pie al lamentable hecho que trajo el obligatorio accionar. Nada de eso importa. Nada de eso importa. ¿Por qué? Porque, como en todo, siempre la historia la cuentan los vencedores, pero aquí hay un punto adicional. Los procesos revolucionarios simplemente no perdonan y viene la parte ejemplarizante. Y es muy bueno que haya traído esto del año de Jeanine para poder explicar cómo el asunto va más allá de Jeanine. Y ahí empezamos a tomar lo que pagan los demás en general, más allá del caso particular de ella. El proceso revolucionario boliviano está obligando a que ciertos oficiales que estuvieron en altos cargos en el momento en que se detuvo la cantidad de cochinadas que estaba haciendo Evo Morales en ese momento y se les trae del poder, como no hicieron lo correcto, como jugaron a la democracia, a estos oficiales hoy se les exige que expliquen que lo que sucedió fue un golpe de Estado, por no haberlo dado como es, que están viviendo este tipo de situaciones. Que expliquen por qué, y ahí viene la parte ejemplarizante del proceso revolucionario. La gracia es sembrar el mañana, no solo de Bolivia, sino el de todos los países que estén pasando por este tipo de procesos, sobre la realidad. Tengan miedo, señores, que no importa lo que ustedes hagan, nosotros después vamos a cobrar, y vamos a cobrar muy, muy caro. Entonces no importa la acción, por eso es que siempre hay que colocar esto en todo el proceso histórico correspondiente. En el caso chileno, el Congreso de Chile le hace un llamado al máximo Tribunal Supremo de Chile, y todo un documento emanado por el Congreso de esa fecha que se llama el Gran Acuerdo Nacional, donde le dicen al Congreso, en el año 73, el Congreso eleva al Tribunal Supremo, hay que hacer algo. Este tipo ha hecho lo que le ha dado la gana con la Constitución, este tipo ha hecho cualquier cosa y ya políticamente es indetenible. Razón, llamar a las Fuerzas Armadas que pongan orden. La Fuerza Armada ejecutó lo que el Congreso ordenó, lo que el Congreso solicitó, lo que avaló el Tribunal Supremo. Es decir, dio un golpe de Estado,
porque por más que usted esté retallando una tiranía que viola los poderes, que viola todas las cosas, es el que está ejerciendo el poder en el Estado. Y por supuesto dio un golpe de Estado y lo sacó. En Bolivia jugaron a la misma estupidez que jugaron aquí. Aquí le pusieron, aquí se fueron muy innovadores en el año 2002 por el juego de vacío de poder y una gran cantidad de pendejadas que solo sirven para darle estatus democrático a las tiranías. Lo cierto es que Yanín y todos los involucrados en ese momento en que Bolivia respiró a futuro, que pensó vamos a poder salir de esta desgracia, fueron lo increíblemente idiotas, torpes, necios, poco conocedores de la política, poco conocedores de la realidad política de su país, poco conocedores de lo que significa un proceso revolucionario, absolutamente ciegos frente a la realidad de lo que significa lo que estamos viviendo y jugaron a la democracia. Lo peor es que el mundo te va a exigir que juegues a la democracia. Pero cuando vemos lo que hace el mundo, hay que empezar a pensar con qué moral, hacia qué, con qué objetivo tú me exiges qué. Si cada una de las cosas que está viviendo hoy en cada uno de los países principales sensores de los movimientos de cada una de las naciones, sobre todo cuando se avanza hacia lo correcto, están sumidos en desastres realmente impresionantes. Si fueron tan increíblemente estúpidos, Europa plena, de darle el control de sus necesidades y requerimientos energéticos a Rusia, ¿qué van a poder juzgar lo que sucede de verdad en nuestros países? ¿Cómo van a poder juzgar el elemento de que ellos mismos han alimentado a las oposiciones que sirven de anillos de seguridad de los procesos revolucionarios que estamos viviendo? ¿Cómo van a poder entender y terminar de descifrar que la gran mayoría de estos estados tienen vinculaciones totalmente francas, formales con la estructura del narcotráfico, que todos nacen a través del proceso del Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que la unión de los partidos de izquierda con las narcoguerrillas colombianas, con ese proceso narcoterrorista, con ese motor gigantesco del narcotráfico? Entonces, la gran realidad es que los países latinoamericanos, sobre todo, que se enfrentan a esta estructura de procesos revolucionarios y que tienen en algún momento la noción o la oportunidad de extraer el proceso revolucionario, tienen que estar conscientes de que esa es una extracción que va a ser un hecho de fuerza y que dicha extracción, que es un hecho de fuerza, es para imponer un proceso de fuerza posterior. Eso se llama dictadura. Como no le estamos hablando claro a la sociedad sobre la realidad de lo que están viviendo nuestras naciones, sobre el avance del proceso tiránico, sobre cómo va no solo desmontando el Estado en todos los sentidos, sino que va generando un Estado revolucionario que obedece en formato vertical a las estructuras del tirano. Como no se explica absolutamente nada de eso y se le sigue el juego democrático y como máximo se le señala como dictadura, se le está trancando el futuro a la realidad. Y es muy importante hablar con la realidad para poder entender tanto la forma en que debe ser extraído el proceso revolucionario como el instrumental necesario a posteriori para poder poner orden en el país y no se vuelva todo un caos. Y que las personas que se vean involucradas en ese efecto de darle esa oportunidad al país de respirar futuro, de enfrentar, vamos a por fin alejarnos de la estructura de la tiranía, vamos a poder detener ese proceso de transformar el país en basura y comenzar un proceso de transformar el país en algo que pueda ser de verdad querido, amado, que forme parte de ese compromiso de cada ciudadano con su nación. No vengan a ser juzgados por los tiranos, no vengan a ser juzgados por los que patrocinaron el esquema de la destrucción. Muchas veces, y Yanín es un ejemplo de eso, pero Yanín en este caso era como la tercera o cuarta oportunidad para persona vinculante a tener que ejercer el poder como tal después de un hecho como ese. El asunto está allí. Si nosotros no terminamos de comprender el daño que han ejecutado estos procesos revolucionarios y no se le deja claro a la población y se sigue vistiendo de democracia este tipo de situaciones, lo único que se trae es un mañana directo de inestabilidad y de terror, de un terror que es aceptado y casi que sin protesta, porque te diste cuenta de lo que hicieron con los que dirigieron la oportunidad de cambio, con esa ventana de cambiar las cosas. Lo cierto es que las situaciones que deja un proceso revolucionario son realmente delicadas y pretender manejarlas dentro del marco de la democracia no son errores, son estupideces profundas
muy delicadas por las cuales no solo pagan los protagonistas del juego, sino paga todo un país que no le queda más que bajar la cabeza y esperar algún otro milagro. Es duro ver el tuit que escribió Janine Áñez. Cumplo un año de encierro, agradezco a Dios por mantenerme con vida. La verdadera justicia es suya, mientras secuestradores y violadores dictan desde Palacio mi encierro y violación de mis derechos humanos y de los presos políticos. Bolivia necesitaba paz y yo asumí la consecuencia. Ella asumió la consecuencia sin entender que el enemigo estaba allí. Más bien le dieron al enemigo todo el estatus político. Por supuesto, ese iba a ser el resultado, no había otro. Negar la realidad de que es inviable el juego democrático después de este tipo de espacios, simplemente lo que trae son cosas tan penosas como esa. Y que en lo particular muchos ni se motiven de alguna manera a nivel mundial a velar por la protección, por la seguridad, en la búsqueda de la libertad de ella, porque el asunto es que no lo hicieron bien. Simplemente no lo hicieron bien. Y es muy importante que se entienda que todo hecho que sucede en ese sentido siempre va a ser juzgado por la izquierda como golpe de Estado. Fue juzgada por la izquierda como golpe de Estado esa acción de Chile, de Pinochet, de obedecer la solicitud del Congreso. Fue juzgado como golpe de Estado cuando se extrajo a Zelaya de Honduras. Fue juzgado como golpe de Estado un impeachment contra Dilma después de todas las cochinadas que estaba haciendo. Siempre la izquierda va a juzgar ese tipo de situaciones como golpe de Estado. La gravedad de la situación, de lo que se esté retirando, de lo que se esté quitando, del incrustado que esté el proceso revolucionario, sobre todo cuando ya generó un control en el ala judicial y está corrompiendo y tiene control dentro del ala militar, es muy importante tener en cuenta de que no hay espacio para el juego democrático. Es una cosa lamentable, pero es parte del ABC de la política real. Y más que clara no puede estar con el ejemplo de lo que se está viviendo en Bolivia. Este ejemplo que se está haciendo en Bolivia es eso, es marcar con hierro caliente el futuro de la libertad de todas las naciones latinoamericanas, porque ese es el ejemplo que van a citar, esa es la realidad que van a citar y eso es lo que el mundo está tolerando. Es que si estamos viendo lo que es América Latina, es tremendo. Todo va para el populismo, porque quieren ser mantenidos por papá Estado y papá Estado no produce dinero. Sí. Las sociedades siempre van a buscar, las sociedades más cuando se envilecen, como las sociedades latinoamericanas, que lamentablemente han sido años de movimiento al socialismo, y ahora este socialismo máxima revolución, las sociedades se vuelven absolutamente irresponsables, ¿no? Y eso es algo que es harto conocido, ¿no? El asunto es que por eso la palabra libertad va vinculada a responsabilidad. Con sociedades absolutamente irresponsables, por supuesto, la libertad queda realmente lejos. Por ejemplo, Argentina. Hoy, el viernes pasado, si el presidente Fernández, ¿cómo va a bajar la inflación? Control de precio y ley de abastecimiento. Pero así, ¿quién paga el pato? Siempre la gente, la clase media, que ya está desapareciendo. El pobre hombre que trabaja y paga sus impuestos. No es la forma de arreglar un país. Y cuando tuvimos la posibilidad de tener un gobierno como el de Macri, se votó por lo mismo de antes. Entonces, ¿nos gusta vivir mal? ¿Nos gusta que nos manden, que nos obliguen a comer en vez de asado, como dijo el presidente, polenta todos los días? Lo que pasa es que tiene que ver con ese concepto de la responsabilidad y nuestras sociedades hoy son terriblemente irresponsables. En general, increíblemente irresponsables. Vemos récord como un Perú votando por un Pedro Castillo, un Chile votando por un personaje como Boric, o una Colombia que va a votar por Petro. Es un récord que realmente asusta y genera un proceso de hacerse muchas preguntas sobre el daño ya hecho en la sociedad. Vamos a aprovechar de entrar en Colombia, Jenny, sobre... Sí, justamente cuando dijiste Petro, el pollo está citado
para hablar por la presunta financiación del chavismo contra Petro, aunque Petro dice, no, jamás recibí dinero. ¿Puede afectarle o no? No. Va a ser otro escándalo más, mucho ruido, muy pocas nueces. Porque esto se tiene que ver exclusivamente dentro de la realidad de los números electorales. Lo único que detiene a Petro hoy es que Petro mañana se suicide. Es lo único que detiene a Petro hoy. Esa es la realidad electoral de lo que se está viviendo y por eso quiero explicarla para que la gente pueda entender este tipo de fenómenos. El domingo pasado fueron las elecciones del legislativo colombiano. En dichas elecciones, la senadora María Fernanda Cabal obtuvo el récord de ser la senadora más votada en la historia, lo cual reafirma el hecho de que ella era la candidata natural por el Partido del Centro Democrático a la presidencia. El asunto es que también se aprovechó para hacer una encuesta participativa sobre los grupos que se habían colocado como unas alianzas menores, como unas preprimarias, para llegar con candidatos fortalecidos hacia la primera vuelta electoral. Por supuesto, la izquierda carnívora, junto con mucha de la izquierda vegetariana, que se reúne dentro del esquema alrededor de Petro, consolidó a Petro con una cantidad muy interesante, no solo de votos, sino el mismo porcentaje. Es realmente fuerte. El otro candidato que obtiene por lo que ellos llaman centro, que no es otra cosa que el centro izquierda, obtiene una votación bastante menor, consolida bien su puesto frente a los otros candidatos que eran realmente desconocidos, y entonces Fajardo, que es ese representante, se queda como representante único de lo que se conoce como centro en Colombia. Y tenemos a Fico. Fico, que es un hombre que vino de ser el alcalde de Medellín, un alcalde exitoso, como tecnócrata, un tecnócrata efectivo, queda en el marco de lo que ellos quieren mostrar como derecha. Si vemos el expediente de la estructura del pensamiento político de Fico, más allá del hecho administrativo, derecha no es. Por lo menos no es izquierda, estuviese más cercano a un centro real en el caso de él. El asunto es que vamos con esos tres primeros candidatos a primera vuelta. Hay otro bojote de candidatos más que simplemente no cuentan. Entre esos Ingrid Betancourt. Se llegará a primera vuelta y en la primera vuelta seguramente quedarán Petro, por supuesto, con un avance realmente consolidado. Entonces tendríamos a Petro con un porcentaje de votos en ese momento electoral muy cercano al 35%, quizá al 40% del voto nacional. Y el segundo me imagino yo que será Fico. ¿Qué sucede allí? Todo el mundo va a decir que como Fico va a quedar cerca de Petro, Colombia tenga algún tipo de esperanza y pueda esquivar en esta oportunidad nuevamente la bala. Los electorados se toman cuerpo, ¿no? Entonces, la gran masa electoral que está con Fajardo no se va a ir con Fico. Su naturaleza es de izquierda. Se va a ir hacia Petro y va a reforzar la estructura de Petro. Entonces, es lamentable tener que certificar ese hecho. Y para que Colombia pueda esquivar la bala, primero tiene que comprender de verdad que el daño hecho ya estuvo hecho. El daño hecho trae esta realidad. Es terrible como venezolano saber qué es lo que viene para allá. Lo que viene para allá es un proceso de revolución a grandísima velocidad y con la amenaza de que si no haces la revolución tal como se pide, ahí está la FARC, ahí está el ELN, ahí está todos los carteles del narco para que se impulse dicho proceso. Es terrible esa realidad y que esa realidad vaya a contar con ese barniz democrático, ese hecho de que elección tras elección tras elección van dándole solidez a una persona como Petro que lo que va es a destruir Colombia. Pero teniendo Colombia
tan cercano, tan visible el caso venezolano, ¿cómo van a votar a Petro? Porque la gente lo que quiere es mentirse. Al colombiano le han dicho que lo que hay en Venezuela es que Chávez es un militar ladrón. ¡Militar ladrón! ¡Ey, Maduro! Maduro es un analfabeta, es un burro. Cuando se niega el principio ideológico, cuando no se entiende la realidad, cuando se niegan las conexiones, cuando se quiere desconocer estructuras como el Foro de Sao Paulo, no puedes tener otro resultado más allá de eso, de ese abuso de la estupidez de nuestra población, de la irresponsabilidad de nuestra población. No va a haber otro resultado. Es lamentable y es terrible y es sumamente doloroso. Y esta señora Francia Márquez, que le ganó Petro por 65 puntos porcentuales. No, confieso mi ignorancia, no sabía de su existencia hasta leer esto. No, es otra cosa más de uno de los tantos productos de la izquierda. La izquierda tiene que generar sus discrepancias, sus divisiones, una dialéctica, una discusión profunda, en la cual, por supuesto, Petro quedó como candidato frente a una etapa discursiva profunda donde se evaluaron los distintos procesos sociales y el festival de paja que siempre dicen. Más nada. Uribe fue uno de los pocos que ganó en primera vuelta, ¿no? Ahora, bueno, no sabemos qué va a pasar con Petro, si irá en primera vuelta o... Yo veo muy viable la segunda vuelta. Yo creo que llegan estos tres candidatos al momento electoral, cada uno con el cuerpo suficiente para poder impedir el hecho de que el otro llegue en primera vuelta. Entonces, grave sería que llegara en primera vuelta, porque ahí sí va a tener luz verde para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que vamos primero a esa etapa donde el voto va para la segunda vuelta, me imagino yo, que con Fico y Petro como candidatos. Bien, esperemos que por lo menos Colombia elija bien, y no sé qué va a pasar con Brasil, con Lula libre. Sí, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esa campaña. En efectos comerciales, y lo que arrojan las encuestas, cada vez el avance de una campaña de Lula en encuestas y en efectos comerciales no se ve nunca en ninguna movilización. Todas las movilizaciones siguen siendo increíblemente mediocres, pobres, tristes, falsas. Entonces, eso allí no se ve. Vamos a tomar de nuevo Brasil, lo pusiste ahí como ejemplo, y vamos a tocar un punto que es importante e interesante para dejarlo claro, que es el proceso en Brasil, como el proceso revolucionario tiene una cuota tan importante, tan increíble, dentro del más alto tribunal de justicia de Brasil. El más alto tribunal de justicia de Brasil ha hecho cualquier cantidad de acciones para intentar cortar las acciones de gobierno de Bolsonaro, desde apoyos a los esquemas contrarios en el tratamiento del asunto del COVID y de las vacunas, hasta negarle créditos, acciones de gobierno, vetar, contribuir a vetos legislativos. Entonces han intentado desde el máximo tribunal utilizar las herramientas de la democracia para invalidar el gobierno de Jair Bolsonaro. Y ahora llegamos a un puntico que es interesante en este tiempo y en este momento, ¿no? La mensajería que se ha convertido en red social Telegram es un poder en Brasil, es realmente grande, es interesante. En Brasil la red social más grande, por mucho más, hay una distancia enorme, es Facebook. Facebook, que es el grupo Meta, que tiene entre sus herramientas a WhatsApp. WhatsApp sí ha visto una disminución de mercado con el el desarrollo de Telegram. En Telegram se ha convertido en una red social también en Brasil,
como parte de la defensa de la política de Bolsonaro, ¿no? Entonces Bolsonaro ha utilizado Telegram mucho como una espada para poder romper el veto mediático que el mismo presidente de la República tiene. En ese desarrollo, lamentablemente en Telegram también hay una gran cantidad de fake news, de cualquier cantidad de medias verdades, de noticias manejadas de cualquier forma. Y ahí se aprovecha el máximo tribunal de justicia brasilero para exigir que Telegram cese sus operaciones en Brasil. Y con eso le quitan a Bolsonaro una espada. Es impresionante y por eso es que hay que entenderlo, que es un proceso revolucionario y cómo va tomando cada punto, cada espacio para poder ir en contra de lo que puede, de lo que está allí para intentar detener ese proceso revolucionario. No es la figura de Lula, es la figura de todo un proceso que está allí, que está imbrincado en la estructura del Estado ya brasileño en este caso. Y es muy bueno ponerle el ojo a esa realidad, porque este hito particular del más alto tribunal atacando a Telegram de esta manera, quizá lo vayamos a ver repetido en otros países, no solo por el objetivo de Jair Bolsonaro, por supuesto, sino por el objetivo de intentar hacer crecer aún más o consolidar aún más un esquema de mensajería frente al otro. Es increíble. Y todo eso se desata de la mano con la guerra. Es increíble la cadena de situaciones. Pero previendo todo eso, Nicolás Maduro anunció que Venezuela tendrá su propia red social. Sí, previendo todo eso, vamos a ver en qué se gasta otra buena cantidad de dinero para generar otro asunto inservible. Pero ya próximo harán el lanzamiento. Sí, me imagino que va a ser algo sublime. Si está en la cabeza de Maduro, tiene que ser algo increíble. Tan sublime como efímero. Como todo lo que él promete. Ahora, es increíble, pero el gran error, y me pongo yo, es cuando decimos es Lula, es Maduro, es Chávez, es Petro. Es mucho más que todo eso. Es mucho más que todo eso, y es igual cuando todo el asunto de la guerra se dice es Putin, es Putin, es Putin. Hoy, precisamente, corre la información de que Xi Jinping le dice a Biden, cuando el asunto Taiwán tenemos que manejarlo de una manera que no vaya a generar ningún tipo de problemas entre nosotros, un proceso de subversión de entendimientos. Es decir, le está diciendo en palabras coloquiales, cuando China tome Taiwán no te metas. Creo que me quedó claro. Esa es toda la gracia y por eso explicábamos desde el año pasado el esquema de por qué la invasión a Ucrania sería primero que la invasión china. ¿Por qué Xi Jinping lo que está haciendo en todo este esfuerzo es medir los tiempos y la reacción de Occidente? Y hasta ahora está muy más que satisfecho. ¿Por qué? Desde el principio explicamos que este asunto de la invasión a Ucrania no es un asunto Putin-Putin, ni siquiera Rusia-Rusia, que se entendiera todo el proceso que en este caso China va absolutamente de la mano con Rusia y que se entienda ese brazo armado que es Irán y el fundamentalismo islámico, que se entienda lo que expliqué en el 98 hacia Venezuela, que Venezuela entraba lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Esa unión que no estaba, que se veía como imposible a finales del siglo pasado, es una realidad latente hoy, a 20 y pico de años apenas, está muy clara, muy definida y seguirá avanzando. Y esa realidad abarca, como hemos explicado, es todo un proceso de guerra multidimensional hacia Occidente. Como también comentamos en el momento en que se le amenazó a Rusia salir del SWIFT, explicamos que eso, si bien es la única medida tipo sanción que genera algún tipo de problema, lo que venía era agilizar la metodología económica que esta gente ya había trabajado. Porque esta acción de lo que encontramos esta semana de India comprando petróleo a Rusia con descuento y pagado en rublos, es porque India ya tiene el acuerdo previo con China para que la negociación corra en yuanes y la misma después
sean líneas de crédito o pagos directos a terceros proveedores. Saben lo que están haciendo, lo planificaron, lo están haciendo en conjunto. No es raro y es algo que la gente tiene que terminar de comprender, que cuenta con una cosa que mucha gente desvalorizó en el momento y lo toman como una entelequia. Hay un momento en que se habló de economías emergentes. En ese momento de las grandes economías emergentes se reunieron seis estados bajo una sola palabra. La palabra fue BRICS, ladrillos. Eran los fuertes que estaban llegando. Y ahí tenemos a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Yo intentaba explicar que muchas de estas situaciones iban a encontrar un colchón en ese BRICS para poder operar. Vimos una respuesta política por parte de Brasil en el momento de la toma del avance de Rusia sobre Ucrania, donde Bolsonaro deja claro que aquello es un problema regional. Porque si lo abrimos es Tercera Guerra Mundial. Bolsonaro también deja claro que Brasil depende de un altísimo porcentaje de los fertilizantes que produce Rusia. Entonces, hasta para el alimento del continente americano, se necesita que aquel negocio siga funcionando. ¿Por qué? Porque todos esos acuerdos nacieron allí, en esa cosa, en ese BRICS que la gente veía como una entelequia vacía. Cuando vemos a India, que es la I de ese BRICS, haciendo esta compra gigantesca de petróleo, es porque esos acuerdos ya fueron conversados, eso ya estaba. Cuando hoy se desatan informes y preocupaciones con respecto a la costa africana sobre el plan de puertos que lleva China en esa área, y recuerdan las 9 perlas chinas de estructura de puertos, podrán entender para qué Sudáfrica, por qué el punto geográfico tan importante de Sudáfrica en esa operación. Yo creo que hay un gran desconcierto frente a cosas increíblemente evidentes que estaban allí cantadas desde anteojito, y que lamentablemente Occidente fue lo suficientemente estúpido como para arrinconar a Putin y que se diera esa unión China-Rusia, algo que no tenía ningún tipo de razón de ser, por más que trabajaran juntos siempre como socios habituales en los negocios de procesos revolucionarios, nunca lograban cuajar, nunca lograban encajar, pero hoy están y funcionando a la perfección, y será cada vez un cuadro muchísimo más cerrado, porque en esta nueva etapa de conceptos de poder en el mundo, como señalábamos, la bipolaridad tuvo su fecha fin al final de la Guerra Fría, la multipolaridad es una barbaridad absurda, y el concepto de la unipolaridad Estados Unidos no lo pudo terminar de consolidar gracias a una Europa increíblemente ridícula y mezquina. No queda más hoy que enfrentarnos a este nuevo eje. Este nuevo eje no es Rusia, Estados Unidos. Es lo que queda de Estados Unidos, una Europa totalmente banal y ridícula contra Rusia, China y mucho de lo que tiene que ver con el mundo islámico fundamentalista. Esa es una realidad que tenemos que aprender a ver, que tenemos que aprender a entender, que estamos hablando de economías emergentes con todos los problemas y toda la realidad de lo que significa la economía Rusia. ¿Es una quiebra permanente? Sí. Es una quiebra que desearían muchos países poder tener el poder económico de estar bañados, sentados en petróleo. Sí. Venezuela está quebrada, también está sentada en petróleo. Entonces, y todo el mundo tiene apetencia sobre Venezuela. La gracia es terminar de entender las realidades físicas, económicas, geográficas, geopolíticas e ideológicas para poder terminar de darnos cuenta de la realidad donde hemos llegado por un occidente increíblemente irresponsable. Ahora, Noel, Putin, volviendo al tema de Ucrania, lanza una guerra contra un Estado soberano. Pero Taiwán es la República de China o Taiwán. Taiwán. Entonces, pero también
no es la República Popular China, sino República China. Sí. Siempre es importante recordarle a la gente que Taiwán se coloca ella misma como el gobierno en el exilio de China. Entonces, eso fue en la época de Chiang Kai-shek, ¿no? sí, por supuesto. El asunto es que cuando el proceso revolucionario chino toma cuerpo, toma China, la isla de Formosa se convierte en Taiwán, China. Por supuesto que toma su identidad aparte, se desarrolla bajo los esquemas de libertad, bajo los esquemas occidentales de desarrollo. Y, ¿cómo se llama esto? Perdón. China va construyendo su imperio comunista, va desarrollando su imperio comunista. Como la isla contaba con mucha protección indirecta por parte de los Estados Unidos, China decidió dejar ese capítulo allí. Vamos a terminar de nosotros consolidarnos como país. Nunca vieron a Taiwán como un país aparte, y desde que China está mucho más consolidada a través de distintos esfuerzos diplomáticos, ha logrado hacer que muchos países desconozcan el proceso de Taiwán. Taiwán contaba con embajadas y reconocimientos en muchísimos países. Taiwán participaba hasta de manera directa en el Mundial de Béisbol. Hasta el Mundial de Béisbol técnicamente desaparece para no tener que invitar a Taiwán. Entonces, hasta eso se llega, ¿no? China sabe bien lo que hace para poder opacar a Taiwán. Es más, lo hace en tantos sentidos. Cuando Taiwán construyó uno de los edificios más altos del mundo, el Taipei 101, China financió la construcción, no me acuerdo en qué otro país, del otro edificio, para que inmediatamente desapareciera el nombre de Taiwán del mapa en eso. Porque todo era banearlo, todo era ocultarlo. Y, por supuesto, como advertimos desde que se tiene claro que se aproximan los 100 años de ejercicio de gobierno del Partido Comunista en China, esos 100 años de gobierno no se van a celebrar sin que Taiwán esté anexada a China, bien sea a través de una negociación donde pasen más o menos por el mismo camino de Hong Kong o por un hecho de fuerza. La palabra China decir, quiere ¿perdón? un país, dos sistemas. Que China aboga por la fórmula un país, dos sistemas. China abogaba. Taiwán, China abogaba. pero Taiwán no aceptó nunca. Nunca la aceptó. Y el destino final iba a ser el mismo. El destino final iba a ser el mismo. Ese cuento de un país, dos sistemas y todo ese chiste era para terminar de poder tanto arreglar la situación próxima con Taiwán como la situación que ya se tenía con Hong Kong, y para poder explicar situaciones como otras ciudades que tienen un movimiento de capital extraordinario y se siente cierto espacio de libertad económica, mientras que mantienes al resto de China bajo los esquemas de control social. Era una manera como ellos explicaban un poquito esa cochinada. Pero lo cierto es que no, China es una sola, y lo que se quiere es que funcione de manera clara bajo el único esquema de las decisiones del Partido Comunista. Y si el Partido Comunista quiere que tú como isla sigas con un esquema económico que le resulta interesante a China, qué bueno. Pero si tú como isla lo que China quiere es que siembres arroz, eso es lo que vas a hacer. Punto. Claro, China considera que es una provincia separatista. Exactamente. Y Taiwán dice que es un estado soberano. Así es. En cualquier momento, debido al estado que estamos viviendo hoy, debido a un Xi Jinping pudiendo hablarle en esa forma al presidente de los Estados Unidos, y que simplemente no haya ningún tipo de posibilidad de respuesta medianamente seria, más allá de alguna retórica vacía, veremos cómo China termina de volver de anexarse a Taiwán en un tiempo bastante corto. Los resultados del comportamiento de Occidente en la invasión Rusia a Ucrania son, en el caso de Xi Jinping, números muy alentadores para poder tomar cualquier decisión a la hora de anexarse a Taiwán. Bueno, esperemos que eso no pase por ahora, porque es otro gran problema. Es otro gran problema, y es algo que es muy difícil para la gente digerirlo, porque la gente no podía comprender que en pleno siglo XXI estuviésemos viendo esto. Una guerra por la anexión de territorio
en plena Europa, que estemos hablando de calentar a tal nivel el Pacífico con un esquema de guerra simplemente porque el partido chino necesita celebrar sus 100 años con una China unificada. Son cosas que a la gente les resulta difícil de entender porque creen que todo eso es simplemente números y llegamos a acuerdos de paz y todo lo demás, mientras se obvió la ideología, mientras la gente siguió amarrada a aquella tesis estúpida del fin de la historia, tamaño de ridiculez en la cual le dijeron a la gente que se murieron las ideologías. La gente es muy cerrada en ese esquema y no entiende los puntos que han hecho posible mucho de esta realidad y es algo que quiero tocar ahorita por encima y quizás más adelante haya que desarrollarlo. El esquema que nosotros estamos viviendo en Occidente de destrucción del individuo, la familia, la sociedad y por ende la nación, este esquema que ha venido a debilitar Occidente y cada una de estas cosas, son estructuras financiadas por esos países, por Rusia y China. Ese financiamiento que llega a través de capitales que engrosan fundaciones de Occidente, viene de ella. El esquema ideológico es lo que se conoce como marxismo cultural. El proceso de subversión ideológica y debilitamiento está muy bien descrito en todos los principios de lo que se ha ido revelando de lo que hacía la Unión Soviética en eso, subversión ideológica, en ese debilitar países. Por supuesto, todo eso es para allá afuera, no para sus países, porque ellos saben el daño que produce. Ellos están muy claros en el daño que eso produce y por lo tanto se ríen de aquello. Se ríen y se aprovechan de esa realidad. Se aprovechan de esa realidad completa, punto a punto. Y la disfrutan. Hoy en Rusia se conmemoró el aniversario de la toma de Crimea, de la anexión de Crimea. Un inmenso show musical, cual meeting de los Estados Unidos, un estadio gigantesco, la gente con sus banderas, la gente no solo respaldando la bandera de la República Rusa, que casualmente tiene los mismos colores de la bandera de los Estados Unidos, entonces toda la decoración de la tarima era cual meeting de los Estados Unidos, el blanco, el rojo y el azul marcando todo el espacio. Era realmente interesante verlo todo, pero uno oía en ruso y de repente aparece Putin. Entre las cosas que Putin dijo en el discurso, ninguna extraordinaria, todo era de esperarse, pero el dato curioso de esto fue con lo que se cerró el espectáculo de hoy. Se sube al escenario un cantante que cantaba una canción vieja, una canción que ya tiene sus 20 y pico de años, porque es una canción que hacía referencia a la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas soviéticas. Es una canción donde él dice: yo nací en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en USSR. Y en esa canción él mismo hace mención que él nació en un país que tiene a Ucrania, a Bielorrusia, a Moldavia, que ese es su país. Esa es la canción con la que se cerró hoy. Un espectáculo gigantesco transmitido para todos los rusos. Un espectáculo de fervor patriótico, donde la gente también se identificó hasta con las señas que tienen los tanques rusos que están en Ucrania. Si ustedes han visto los tanques y el equipamiento militar ruso desplegado en Ucrania, muchos tienen una Z. Entonces esa Z ya se está convirtiendo en un símbolo de orgullo patrio en Rusia. Un nadador ruso lo utilizó en un evento hace poco. Y eso se está convirtiendo ya en un proceso de orgullo patrio. La gente tiene que comprender, y es una parte que es difícil de entender, que cuando un país entra en una guerra, por supuesto va a haber cualquier cantidad de gente que vaya en contra de la guerra, la rechace. Y es natural, sucede siempre. Pero también hay un inmenso pedazo del país que se consolida en un proceso de identidad patriótica, en un proceso donde hay una huella y hay una razón para la guerra. Para más, la guerra es aquí, al lado, no la estoy viviendo en otro pedazo, en otro lado del planeta.
la realidad es que lo que ha vendido Putin de tener que hacer esto por defensa de Rusia no está lejos de ser real, por más absurdo que nos parezca. ¿Por qué? Porque esa hermosura de país que es Ucrania, esa hermosura de país, ese país increíble que es Ucrania y que merece su soberanía y su estatus de nación y tener todas las independencias propias, tiene la cruda realidad de tener a Rusia al lado, de tener a una potencia nuclear al lado, que tiene una división ideológica en el entendimiento del mundo, que no soporta que se le menosprecie y que hoy cuenta con China como socio. Y entonces cuando se jugó, porque le mintieron a Ucrania, y es algo que hemos repetido en distintas ocasiones, y le dijeron, sí, vale, tú haces parte de la OTAN y vamos a cubrirte de gloria, vamos a hacerte amigo. Mentían de manera descarada, porque todo el mundo sabía que Rusia no lo iba a permitir, porque es un asunto de defensa. Era evidente. Y esta terrible realidad que estamos pasando hoy, este hecho de que el oso ruso se ponga de pie y que el mundo termine de comprender de que este ponerse de pie es con Rusia atrás. El mundo termine de comprender de que si hay un error de cálculo, ellos simplemente van a soltar a sus locos. ¿Y dónde están los locos? Los locos de ese brazo armado islámico iraní que ha penetrado toda Europa y ya tiene cabezas de playa en Latinoamérica. Los locos es el que tienen allá arriba en Corea del Norte. Entonces, estamos en un momento tan increíblemente difícil como humanidad debido a tanta irresponsabilidad y a una ambición económica sin entender el monstruo que se alimentaba financieramente. Es que asusta. Y a todas estas, en el caso venezolano tienes que asustarnos más porque hay que recordar que en esta guerra multidimensional contra Occidente, Venezuela es cabeza de playa, que es en Venezuela, en Caracas, en donde se encontraba el canciller iraní en el momento de las elecciones de los Estados Unidos y dijo de manera clara, en este día, el día de las elecciones de los Estados Unidos, el día que llegaba, que se marcaba el hecho de que iba a llegar la administración Biden al poder, decía de manera clara que el fin de la hegemonía de Occidente había llegado. Entonces, para quienes siguen creyendo que esto es un asunto fortuito, que Putin quiere, ellos una ambición, no sean ridículos. Terminen de entender la dimensión del problema en el que estamos metidos. Para los venezolanos, la parte en la que somos parte responsable. Para los que están todavía discutiendo análisis como el del mismo creador del cuento del fin de la historia, vean la realidad de lo que estamos por vivir. Vamos a un proceso de transformación del entendimiento de cómo funciona el mundo. Vamos a un proceso de transformación por ello financiado, que hizo a Occidente increíblemente débil, perdido, y que todavía está en discusiones sobre decir, como dijo hoy el idiota de Sánchez, soldados y soldadas. Por cierto, el idiota de Sánchez, entre soldados y soldadas, hoy acaba de terminar de ponerle la factura de electricidad a España por el quinto demonio, al validar los esquemas de Marruecos sobre la decisión del saharaui. Argelia les va a cortar el gas, se lo va a poner muy caro. Entonces, por supuesto, esto también es importante, esta decisión de Sánchez va a validar las ansias de Marruecos por Ceuta y Melilla. Es increíble lo que estamos viviendo y es impresionante estar conscientes, en el caso de Venezuela, de nuestra responsabilidad. Porque el idiota de Sánchez no estaría allí sin Podemos y Podemos no existiría sin el dinero venezolano. El proceso ideológico es uno. La revolución es una sola. Y en este proceso, de entre todas las cantidades de responsabilidades que ha tenido Occidente, está el haber dejado que el proceso revolucionario venezolano tomara tanto cuerpo y contaminara a tantos y tantos países.
No, leí algo de Don Guiado y quiero creer que es una fake news. Para mí es rutinario y habitual tener comunicación constante, no solo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, Colombia, Brasil, Canadá, Reino Unido, entre otros. Una delegación es un viaje extraordinario, pero mi comunicación con el presidente Biden es rutinaria, es habitual. Esto es una broma. Bueno, mira, estamos hablando de Biden. Pero es habitual hablar con todo el mundo, la Unión Europea, Mira, Canadá. nadie se toma en serio el guiado. Fue un terrible error haberlo tomado medianamente en serio cuando se hizo. Un error que nos quitó a nosotros una oportunidad de país, pero todo tiene que ver con la responsabilidad entonces ahí de la gente que votó por aquella Asamblea Nacional, pues salieron a aplaudir a semejante caricatura que le firmaron los papelitos aquellos del 2017. Entonces la responsabilidad del venezolano en eso es muy, muy alta. Él puede decir la cantidad de disparates que le dé la gana y ningún otro país se lo va a negar porque pobrecito, alguna vez te reconocimos como presidente. Simplemente estupidez vendrá, estupideces serán aplaudidas. Él quiere demostrar que él es una persona todavía reconocida cuando los negocios se hacen con Maduro. Punto. Pero eso es parte del mismo chiste que hemos hablado desde el inicio. El guiado jamás tendría la presidencia efectiva. El guiado solo vino a la reinstitucionalización de la tiranía y a la aceptación internacional de la forma de gobernar de la tiranía. Y ahí está. Bueno, pero Leopoldo López, por ejemplo, estuvo en la sede de la OEA y Almagro lo recibió. Me imagino que los dos habrán llorado al lado de la foto que tiene Almagro por ahí de Che Guevara. Sí, también Lilian Tintori. Claro. Sí, se reunieron tutti quanti. Claro. ¡Wow! Es triste y es grave y es realmente preocupante porque entre las cosas que más tienden a preocupar es que todavía nuestras sociedades quieren creer que el juego democrático actual es limpio. Si hoy hubiese un llamado electoral por distintas presiones internacionales en el país y hay en que el gobierno haga un llamado a unas elecciones medianamente limpias, inmediatamente Maduro es el candidato y del otro lado, ¿quién va a ser el candidato? Lo que diga la estructura mediática política bien engrasada. Cualquier otro candidato que de verdad quisiera hacer un cambio y que viniese con un discurso coherente y con unas posibilidades, hasta con un respaldo interesante por parte de un sector de la población, va a ser calificado de traidor, de divisionista, y por lo tanto el juego democrático va a seguir favoreciendo el proceso revolucionario socialista. Izquierda vegetariana en el gobierno, izquierda carnívora en la oposición, si llegase a haber algún tipo de cambio dentro del juego democrático. Es lo que dijimos al principio. Leía que un diputado, Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea Nacional, me quedé sin aire, dijo que ya no hay razón para ir a un diálogo de negociación en México, pues en su opinión en Venezuela hay paz y ya no se requiere salir del territorio. No puedo creer lo que leí. Reinstitucionalizada totalmente la tiranía sin ningún tipo de problema. Venezuela se arregló. Ya está, no hay más problema. No sé para qué nosotros estamos hablando durante tanto tiempo si no hay problema. Es más, nunca los hubo. No, por supuesto. Esa va a ser la nueva narrativa. Nunca los hubo. Ahora, Noel, es increíble. Hace años que hablamos, todas las semanas, casi todas las semanas. Y siempre hay material. Y siempre das la opinión clara, justa, precisa. Te tengo que agradecer muchísimo porque hay mucha gente, y no solo venezolanos, que te escuchan, que esperan lo que vas a decir en cada domingo, porque nos estás abriendo la mente. Yo tengo que agradecerte todo lo que estoy aprendiendo a lo largo de cada domingo. Son cosas que de repente no veía y ahora, leyendo las noticias, puedo ver el atrás que antes me estaba oculto, porque me abriste los ojos. Y no solo a mí, a un montón de gente. Por eso, gracias por estar siempre dispuesto a brindarnos tu tiempo.
Un honor. Un honor, un honor. Muchas gracias, Jenny, por tus palabras. Es bueno despertar, es bueno estar consciente de la realidad. Señores, buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.